están? Muy buenas tardes, bienvenidos este miércoles 14 de septiembre a la UNAM Responde. Estamos en el mes patrio, un mes que se celebra muchísimo en nuestro país. Seguimos con ustedes desde Ciudad Universitaria para seguir compartiendo pues parte del ser y del quehacer de nuestra universidad. Y como cada día también los invitamos a que ustedes se pongan en contacto con nosotros con sus dudas, sus comentarios, los temas que les gustaría que abordáramos aquí en este espacio. Sigamos haciendo juntos la UNAM Responde y comenzamos el día de hoy con la entrevista. Estamos prácticamente en medio de un aniversario más de los sismos del 7 y del 19 de septiembre, ocurridos en 2017 y en 1985. Y bueno, en nuestras pláticas y reflexiones sigue estando también presente la inquietud de poder predecir, o quizás debemos decir, pronosticar un sismo. Esto con el objetivo de alertar a la población y evitar daños graves, principalmente en términos o en temas de pérdidas humanas. Y sabemos también que los avances tecnológicos y la investigación avanzan y en el Instituto de Geofísica de nuestra universidad trabajan en un algoritmo producto de la inteligencia artificial que podría ser de utilidad en estos temas. Para platicarnos sobre una propuesta y sobre un modelo en particular, el día de hoy nos acompaña aquí en la UNAM Responde el maestro en Ciencias Físico, Teórico, Matemático, Nuclear y también doctor en Filosofía en Ciencias Espaciales, Víctor Manuel Velasco Huerta, investigador del Instituto de Geofísica de nuestra universidad. Doctor, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Rosa. Muchas gracias por la invitación. Pues un gusto que esté aquí con nosotros para hablar de sismos, pero viene un poco antes la presentación de los temas y las investigaciones que usted ha hecho profesionalmente, que están directamente ligadas con las ciencias espaciales. Hablamos mucho de sismos, pero platíquenos dónde se da el vínculo, dónde se da la conexión o cuál es la visión que ofrecen las ciencias espaciales a la sismología, a los sismos en particular, doctor. Bueno, las ciencias espaciales es una ciencia relativamente muy joven, nace un 4 de octubre de 1957 en el Año Geofísico Internacional con la finalidad de monitorear nuestro planeta. La ciencia espacial nace como una cooperación internacional, eso es lo más importante. En ese aspecto, la ciencia espacial uno de sus objetivos es monitorear todo el planeta y conocer cada vez mejor los fenómenos naturales. Y desde luego, las ciencias espaciales trata de resolver problemas reales que puedan ser útiles a la sociedad y que las autoridades correspondientes puedan tomar las mejores decisiones. En ese aspecto tenemos un planeta muy vivo, tenemos huracanes, tenemos erupciones volcánicas, tenemos terremotos y por lo tanto la ciencia espacial tiene que dar una respuesta, y particularmente en México, ¿qué está ocurriendo? Con la finalidad que la gente tenga una información más objetiva y que pueda ella entender por qué a veces sentimos que hay temporadas de sismos y de repente unas temporadas de tranquilidad. Y entonces cuando la gente pueda tener un pronóstico, así como un pronóstico meteorológico, tenemos lluvias, heladas, huracanes, el que ellos tengan un pronóstico de huracanes, creo que eso podría darle mayor tranquilidad a la sociedad, Rosa. Toca usted distintos puntos muy importantes, doctor. Uno de ellos es, estamos hablando de ciencias espaciales, la espacialidad no tiene límites, entonces estamos hablando también, digamos, de una situación global. Habla usted de otro tema que tiene que ver con los fenómenos que suceden en distintas partes del mundo en distintos momentos. Hoy nos vamos a centrar en los sismos porque forma parte de nuestra vida cotidiana, de nuestra plática también, y usted y un grupo de profesionales científicos de distintas disciplinas están trabajando en un modelo para pronosticar un sismo. Primero, platíquenos en qué consiste este modelo y qué es lo que están proponiendo ustedes, doctor. Bien, hay que aclarar que los sismos es un fenómeno abrupto, no ocurre continuamente, y entonces tenemos que analizarlo con una matemática muy especial. No podemos utilizar cualquier aparato matemático. En el análisis necesitamos primero tener un modelo que nos dé información tanto histórica como a la presente. Y eso ya representa una problemática. ¿Cómo en un modelo podemos dar toda esta información? Desde luego que en los modelos puedes tener un modelo muy exacto, pero la precisión puede ser no la mejor. O puedes tener una precisión muy buena, o puedes tener una exactitud no tan buena. Y entonces las ciencias espaciales tienen que ponderar y dar un algoritmo que te permite tener mucha exactitud y mucha precisión.
Para aclararlo. Exacto, para tenerlo en un ejemplo claro, doctor, porque muchas veces, como bien dice, lo confundimos. Sí, yo quisiera retomar una definición que nos dio el doctor Alberto Barajas, profesor emérito de la universidad, fundador de la Facultad de Ciencias, y en sus clases nos decía, matemáticamente vamos a definir qué es la felicidad. Y él decía, jóvenes, la distancia que hay en lo que tú quieres ser y lo que eres, esa es felicidad. Si esa distancia es pequeña, eres feliz. Pero si esa distancia es muy grande, no eres feliz. Retomando esto, en los casos de los sismos, el valor real de la magnitud comparado con el pronóstico. Si esa distancia es corta, tu modelo es muy exacto. Claro. Y ahora, para complementar la definición del doctor Barajas, la idea de qué quieres ser no solamente es muy abstracta, tiene que ver con si quieres ser deportista o practicaste alguna arte, tocas algún instrumento. Entonces, el ser humano está compuesto de muchas actividades. ¿Y qué tan lejos estás de lo que logras hacer, que eso le vamos a llamar dispersión? ¿Qué tan dispersado? Disperso. Exactamente. Entonces, la dispersión tiene que ver con la precisión. Cuando tú quieres ponderar exactitud y precisión, entonces podemos decir que un algoritmo es óptimo. No podemos separar la exactitud con la precisión. Físico teórico que ganó el premio Nobel, Heisenberg, planteó el principio de incertidumbre, que nos tiene que ver con eso. Los fenómenos en la hora de medición siempre hay pequeñas incertidumbres, pequeños errores. No podemos evitarlo, ni tampoco podemos engañar a la naturaleza. La naturaleza se va a seguir comportando como millones de años se ha visto. No podemos cambiarla. Y la opinión de una persona o de un grupo, decir, eso no me gusta, a la naturaleza no le tiene cuidado. Nosotros tenemos que adaptarnos y entender la naturaleza. Así que a la hora de medir terremotos, hacer el pronóstico, nuestro algoritmo tuvo que ser óptimo y por lo tanto tiene que ser exacto y preciso. ¿En dónde está la exactitud? Tenemos un problema con los sismos. Vamos a hablar solamente de sismos fuertes, los de mayores igual a 7. Tenemos sismos de 7, 7.5, 8.1. Tenemos una gama de clasificación. Si queremos ser muy exactos, tu precisión no va a ser buena. Entonces, para ganar precisión, nosotros clasificamos todos los sismos fuertes mayores de 7 en una categoría y nuestro pronóstico está hecho exclusivamente para estos sismos. Okay. Ahí ganamos la exactitud. ¿Dónde ganamos la precisión? Una vez que tuvimos nuestro modelo histórico desde 1900 hasta el 2021, encontramos que hay un patrón sísmico, pero además nuestro modelo nos explicó claramente. El norte de México, su actividad sísmica es muy diferente al centro y al sur. Entonces, para poder entender esta actividad, tenemos que dividir la clasificación. Los del norte los dejamos junto con los sismos de Estados Unidos del sureste. Y el algoritmo decía, si tú tomas exclusivamente el centro y el sur, tú los puedes agrupar, toda esta actividad, muy bien definidamente, y entonces entenderíamos por qué de repente tenemos una actividad muy alta y de repente años de tranquilidad. Si nosotros hubiéramos dicho, queremos hacer el pronóstico exclusivamente para sismos de 7.1, tu dispersión en el tiempo se hace muy grande. Entonces, cuando quieres resolver el problema, uno tiene que tomar algún criterio y ponderarlos. Y nosotros decidimos clasificar los fuertes, mayor de 7, los agrupamos con inteligencia artificial muy bien. Tenemos sismos históricos del siglo XIX y cuando nuestro modelo lo proyectamos hacia el pasado, nos agrupó y entonces ahora hicimos hacia el futuro. En estos momentos, muy probablemente hasta 2024, los sismos fuertes en el centro y el sur, por el comportamiento que hemos visto de varios siglos, no va a ocurrir y muy probablemente en 2024 a 2028 empezaría otra temporada alta. ¿Por qué tenemos una temporada alta y una temporada baja? La hipótesis, si se mueven las placas tectónicas, en algún momento
ahí se detiene una. Se acumula la energía y en promedio 4 años, al menos en el centro y el sureste, en 4 años se detiene y después esa energía se tiene que ir a un lado. La energía la emite la naturaleza y en 4 años vamos a tener actividad de que la naturaleza emite esa energía, que es más o menos la explicación de por qué tenemos un pronóstico. Y esto es de acuerdo a ciertos parámetros que ustedes fueron identificando. Y esto es importante, doctor, se trata de pronosticar, no se trata de predecir ni de prever, y esto es con datos, con parámetros muy específicos. ¿Cómo este modelo ha sido probado en distintas partes del mundo para entender o para poder pronosticar un sismo o esta temporada de sismos? Bien, si un modelo es correcto o tiene un grado de eficacia, entonces tomamos otras zonas sísmicas como es el sur de Estados Unidos, todo Sudamérica, Japón y China. Encontramos los patrones, que no es trivial encontrar los patrones porque el suelo o el subsuelo de esas zonas es muy diferente al de México. Entonces, identificar los patrones y agruparlos, pero además ver los sismos históricos, por ejemplo, de Japón, eso te permite que el modelo te explique. En el caso de Japón es un poquito diferente al de México. ¿En qué sentido? Los datos de sismos fuertes mayores de 8 en México son muy escasos. En cambio, en Japón tenemos más datos. Así que ahí los sismos fuertes los dividimos entre 7 y menor de 8 y 8 y mayor de 8. Okay. Y eso permite tener 2 temporadas diferentes. Por el momento, la temporada alta de sismos mayores de 8 en Japón, de acuerdo a nuestro pronóstico, ahorita van a estar en calma aproximadamente hasta el 2035. Pero los sismos entre 7 y 8, cuando nosotros ya teníamos el modelo, nuestro pronóstico es que podría haber ocurrido un sismo entre 7 y 8 hasta diciembre de 2021. Y efectivamente en 2021 ocurrió un sismo mayor de 7 en Japón. Entonces, esta parte es la forma en cómo estamos probando el algoritmo. En Sudamérica estamos diciendo que en estos momentos, en toda la parte de la cordillera, no puede haber un sismo mayor de 7, y está ocurriendo. No está ocurriendo un sismo mayor de 7. Entonces, día a día estamos nosotros verificando el modelo en todas las zonas sísmicas que hemos analizado. Pero se va aplicando, va arrojando datos distintos de acuerdo al lugar en donde se esté aplicando, aunque la fórmula sea un poco la misma, doctor. Así es, okay. Porque tienes otra dinámica diferente. ¿Y qué nos arrojó más el modelo? Que cada placa de alguna manera está oscilando de forma muy diferente a sus características. Entonces, si uno quiere tener mayor precisión, tenemos que enfocarnos en un área muy específica. Cuando publicamos el artículo, uno de los revisores nos sugirió, dijo, está interesante, pero ¿será que solamente funciona para sismos fuertes? Y nos dijo la pregunta, a ver, para unos sismos moderados que eran entre 5 y 7. Y nos propuso el área, que es en la falla de San Andrés, que en la falla de San Andrés es la zona más monitoreada en el mundo. Cuando hicieron un pronóstico, ellos utilizaron estadística y dijeron que en promedio ocurriría cada 22 años. La estadística es buena, pero uno tiene que entender cuándo la puedes usar. Hay que ser muy cuidadosos, y sobre todo en las ciencias espaciales, no puedes cometer errores. Lo hace diferente a esas actividades. Los errores pueden ser muy catastróficos. Recordemos el accidente del Challenger. Así que tenemos que ser muy cuidadosos. Esa posiblemente es una diferencia. Cuando tú haces un experimento en laboratorio, puedes repetirlo, puedes cambiar parámetros. Claro. Cuando tú estás viendo en tiempo real un fenómeno, a lo mejor ese fenómeno es único y si no lo hiciste correctamente, ya no vas a tener datos. Por eso tiene que ser muy preciso cómo lo elaboras. En el caso de la falla de San Andrés, nosotros nos proporcionaron los datos y explicamos que usar estadística de cada 22 años no es la forma adecuada para fenómenos abruptos. Lo que hicimos fue agruparlos y cuando ellos pronosticaban que debía haber ocurrido un sismo, nunca ocurrió. Y les explicamos por qué no pudo haber en ese momento, porque en esa falla, por el momento, están en temporada de calma. Y el pronóstico es
de 2019 al 2027, al menos un sismo entre 5 y 7 va a ocurrir en esa zona. Podemos hablar de distintas realidades, de distintos estudios, porque además lo han probado en distintos momentos, doctor, pero se nos está terminando la entrevista. ¿Cuál considera usted es el aporte de este modelo que tiene, como ya bien nos ha dicho a lo largo de estos minutos, datos, estadísticas, algoritmos, inteligencia artificial? ¿Cómo es que todo esto suma para entender y para poder anticipar un poco lo que está pasando en términos de sismología desde la visión de la ciencia espacial? Bueno, parecería que nos juntamos muchos especialistas de diferentes áreas, tenemos puntos de vista. El aparato matemático debe ser utilizado adecuadamente. Hay muchas problemáticas en hacer modelos, en cómo procesar datos. Tienes un problema de cómputo que tienes que resolver. Y si eso le sumamos la visión física, geofísica, geológica, de computación y de otras áreas, tienes una visión global del fenómeno, entender que es un fenómeno abrupto, que no es continuo, que la inteligencia artificial nos ha permitido agrupar, entender por qué tenemos temporadas altas y de calma, de comprobar de que históricamente el modelo puede explicar el pasado sísmico, y entonces podía dar los primeros pronósticos con mucha exactitud, con mucha precisión para los siguientes años. Entonces, para el caso de México, sí tenemos que estar preparados todos los días. El que tengamos un pronóstico permitiría que las autoridades pudieran revisar posibles edificios dañados o si las casas tienen pequeño. Estamos en tiempo, prácticamente 2 años. Pero desde el próximo 2023 sí deberíamos estar todos preparados, participar en todos los simulacros, mejorar la educación civil, la protección civil. Entonces, parecería que esta información puede ayudar mucho a la sociedad, Rosa. Esto es importante, doctor. No se trata de crear alarma ni preocupación, sino más bien de tomar conciencia y saber cómo debemos actuar. ¿Qué se sabe o qué se propone desde esta investigación, desde este modelo? La información no va a llegar directamente a los usuarios, a quienes estamos aquí quizás en nuestro teléfono. Se trata de información que puede ser aprovechada a través o desde las autoridades. Así es. La idea no solamente es una investigación, no solamente es publicación, no solamente es citas. El objetivo principal de las ciencias espaciales es dar información a las autoridades y la población certera. Ese es el objetivo. Al proporcionarlo y a obtener el pronóstico, nosotros estamos en la mejor disponibilidad de capacitar a las autoridades competentes para que puedan utilizarlo, a las sociedades civiles que lo necesiten, explicar el modelo, pero ante todo es seguir cada día preparados porque estamos en un país muy activo, tenemos huracanes, tenemos sismos, tenemos erupciones volcánicas, y eso es bueno en parte, porque hay fenómenos como los huracanes que uno piensa en destrucción inmediatamente, pero el huracán es importante porque abastece de agua al territorio nacional, sobre todo en el norte, que ahorita están los problemas de sequías. Entonces, toda esa información, cuando se le proporciona a las autoridades correspondientes, puede ser utilizado. Sabemos que vamos a tener años de sequías, entonces tenemos que planificar cómo utilizar adecuadamente el agua que nos proporciona la naturaleza de una forma gratis. Sabemos que va a haber sismos, cómo se debe de construir, en dónde no se debe de construir, eso ya es una decisión de los gobiernos federales y estatales. Pero el que tengan esta información podría ayudar a que nuestra vida sea más segura, estemos más tranquilos y entendamos la naturaleza. Me parece que ese es el objetivo de la ciencia espacial, Rosa. Las ciencias espaciales, doctor, del trabajo que hacen quienes se dedican a cualquier área en particular, estamos hablando de sismos, confiemos en quienes tienen los datos y en quienes realizan u obtienen esta información, y es importante, doctor, que todos podemos tener acceso a ella a través de los sitios que ha estado apareciendo aquí en nuestra pantalla, que uno es geofísica.unam.mx y el otro es researchgate.net, en donde pues los científicos multidisciplinarios o desde distintas disciplinas aportan con conocimiento y con investigación para que podamos entender más claramente estos datos y pues estemos tranquilos y preparados para cualquier ocasión que no sea de riesgo, sino de alerta. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos para la UNAM Responde. Doctor Víctor Velasco Huerta, investigador del Instituto de Geofísica de nuestra universidad. Muchas gracias, Rosa. Que esté usted muy bien, y ahí están estos modelos que ya han sido probados en distintas partes del mundo en cuanto al pronóstico de sismos. Gracias, doctor. Gracias.
Y seguimos con más información. Sabemos, o quizás es un hecho, que pensar en la tercera edad ya a veces es un mito, más bien pensar que en la tercera edad ya no se puede vivir placenteramente. En la siguiente entrega de UNAM Global nos explican por qué una vida sexual plena puede traer varios beneficios a la salud y al bienestar de las personas. Después de divorciarse, tras 14 años de matrimonio, Socorro comenzó a vivir una sexualidad libre de prejuicios. Mi esposo, el papá de mis hijos, me decía, ¿cómo vamos a hacer otra cosa si tú eres una señora? Hoy Socorro, de 72 años, sabe que estar sin pareja no es impedimento para gozar su sexualidad. ¿Por qué no? Me voy a poner un vestido o un negligé o algo y me voy a poner sexy y yo me echo porras y yo me animo, sí. Tanto mujeres como hombres mayores reportan que se autoestimulan. Y se autoestimulan con el objetivo de obtener satisfacción sexual. Manuel, a sus 73 años, dice estar en una de las mejores etapas de su vida. No he perdido ese líbido, esa capacidad de sentir deseo sexual. Eso se ha mantenido, disminuido obviamente, con un poco de imaginación, con el Viagra. Pues yo creo que se resuelve. De acuerdo con especialistas de la UNAM, vivir la sexualidad con o sin pareja más allá de los 60 años tiene un gran impacto en la salud física, mental y emocional. El contacto de piel a piel va a generar una serie de neurotransmisores, ¿no?, que nos van a retribuir en satisfacción. Estamos hablando de oxitocina, estamos hablando de muchos neurotransmisores que lo único que nos van a retribuir en gran medida es me siento bien. Estudios de las universidades de Oxford en Reino Unido, Chicago en Estados Unidos y Trinity College en Irlanda coinciden en que una vida sexual plena en la vejez ayuda a combatir el insomnio, a mejorar la memoria, a lucir más joven, a reducir el riesgo de padecer hipertensión y problemas cardiovasculares e incluso a disminuir el riesgo de cáncer de próstata. En México hay alrededor de 15 millones de adultos mayores, pero los tabúes impiden saber con precisión cuántos de ellos tienen realmente una vida sexual plena. Enseguida, la Coordinación para la Igualdad de Género, en voz de Sandra Lorenzano, nos recuerda esta tarde a Gaby Bremer, poeta y activista, pionera en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad y a quien muy probablemente nos encontramos en Google este lunes. Vamos a conocer más sobre esta increíble mujer. Y hoy dedicaremos un momento para hablar sobre el importantísimo tema de mujeres con discapacidad. Y me gustaría hacerlo a través de un personaje central en el activismo por los derechos de las personas con discapacidad, Gaby Bremer. Esta semana, y más precisamente el 12 de septiembre, conmemoramos el 75 aniversario de su nacimiento. Fue una escritora y activista. Ella nació con parálisis cerebral tetrapléjica grave de origen perinatal, lo que le impedía realizar cualquier expresión o movimiento a no ser con el pie izquierdo. De 1971 a 1972 realizó estudios de sociología en nuestra Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Más tarde, en 1974, realizó estudios de periodismo. Fue en 1979 cuando Elena Poniatowska le ayudó a editar su primer libro, una biografía, lo cual despertó el interés por su vida y obra poética, por supuesto. En 1989 fundó la Asociación para los Derechos de Personas con Alteraciones Motoras, ADEPAM, de manera tal de poder asesorar, dar servicio médico y psicológico y promover el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad, así como facilitar su alfabetización y formación a través del sistema abierto de enseñanza. Y a propósito de este tema, me gustaría anunciarles que ya se encuentra abierta nuevamente la convocatoria del programa Becas
Santander, Apoyo a Alumnas con Discapacidad de nuestra UNAM. Es una iniciativa del Grupo Santander realizada en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Coordinación para la Igualdad de Género y de la Dirección General de Atención a la Comunidad. De esta manera nos enfocamos en promover la inclusión e igualdad de género de las mujeres con discapacidad en nuestra universidad. Las inscripciones al programa estarán abiertas desde el 6 de septiembre al 30 de octubre y las pueden ver en el sitio www.becasantander.com o en la página de nuestra coordinación. Muchas gracias por haberme acompañado hoy. Muchas gracias, querida Rosa. Escritora y periodista que se formó aquí en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy. Gracias a todos ustedes que nos acompañan del otro lado de la pantalla y también a cada una de las personas que hace posible este programa desde casa, desde Máster y por supuesto aquí en nuestras instalaciones de TV UNAM. La invitación a que nos acompañe el día de mañana, por supuesto 2:30 por TV UNAM. Adiós.